comunicación con Maxi Montenegro, periodista, decíamos más temprano, muy reconocido en todo el ambiente periodístico, más allá de la grieta incluso, por su formación, por su solidez, y muy especializado sobre todo en las cuestiones económicas. Por eso nos interesa también hablar con él en este momento tan especial de nuestro país. Maxi, ¿qué tal? Buen día. Un gusto saludarte. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Sergio, ¿qué tal? Buen día. Bueno, estamos acá con Florencia, con Leila. Vas a estar en la Fiesta Nacional del Algodón, que comienza mañana. Y lo que queríamos preguntarte es, bueno, en base a tu formación y a tu experiencia, este momento de la Argentina, ¿cómo ves la economía? Yo digo, cuando pensábamos ayer, bueno, qué charlar con vos, ¿estamos bien encaminados o es una de las tantas ocasiones en las que en la historia argentina estamos ahí parados sobre un volcán? Creo que hay una oportunidad, de nuevo, una oportunidad histórica, como tantas otras veces se ha presentado y se ha desaprovechado para la Argentina. Más allá de cómo se llegó a este momento, el gobierno aplicó un plan de estabilización que era absolutamente necesario. A fines de 2023 la economía estaba rumbo a una crisis mayúscula, más de 200% de inflación, sin reserva del Banco Central, con cepo, dólar paralelo 200% más caro que el dólar oficial, es decir, toda una situación típica de crisis que podía llevar a un escenario catastrófico. Milei asume con muy poco poder político, pero con mucho mandato de la sociedad de ordenar esa situación económica, básicamente reflejado en bajar la inflación, en tratar de establecer un marco más estable para la economía argentina y terminar con esta cuestión de la devaluación permanente. Y aplica un plan de estabilización que fue exitoso porque aplicó un ajuste fiscal que era necesario. Argentina no tenía ni moneda y no tiene ni moneda ni financiamiento, entonces no se podía seguir emitiendo pesos para financiar el déficit del sector público, y la sociedad acompañó un déficit fiscal que en otros momentos no había acompañado, un ajuste del déficit fiscal que fue muy grande y que recayó, más allá del tema de la motosierra, en la obra pública o en el recorte de subsidios con aumento de tarifas, sobre todo en el área metropolitana. Recayó en una licuación importante del sistema jubilatorio, de los saberes previsionales. Pero bueno, el gobierno logró establecer eso como ancla de la economía. La economía tuvo un periodo recesivo fuerte, como hay siempre que hay una devaluación, un salto del tipo de cambio, que también es inexorable porque el gobierno anterior tenía 200% de inflación, pero mantenía controlados distintos precios, las tarifas de servicios públicos, varios servicios privados y sobre todo el dólar, que estaba muy atrasado. Y después de ese proceso, la economía empieza a recuperarse, pero bueno, no se consigue financiamiento, es decir, el gobierno abusa también del ancla cambiaria y del dólar yendo muy por atrás de la inflación, y llegamos a la última campaña electoral con, de nuevo, un banco central que no tenía dólares, los que tienen capacidad de ahorro buscando refugiarse en el dólar, una situación que podía derivar en una crisis. Y el gobierno, entre su negociación política con Washington y también algo de suerte, logró sobrellevar esa corrida cambiaria y llegar a la elección. Y yo creo que el mandato que le dio a la sociedad en la última elección, que fue muy contundente, un triunfo muy, pero muy relevante, bueno, le da un aire enorme al gobierno para resetear o recalibrar el programa económico y despejar un poco el horizonte. Desde el punto de vista político, Milei se ha movido muy bien desde el triunfo electoral, buscando volumen político, no solamente con un bloque de diputados y de senadores más grandes, sino también en negociación con gobernadores, con legisladores. Y desde el punto de vista económico, tiene el gobierno también un espacio mayor para lo que creo yo hoy es la principal prioridad, que es poner nuevamente la economía en funcionamiento. Esa debe ser hoy la prioridad del gobierno, ¿no? La economía se puso en un freezer justamente con un apretón monetario muy grande
con disparar de las tasas de interés, todo lo que ocurre cuando hay una corrida cambiaria, porque la prioridad en ese momento era que no se les disparara el dólar y no hubiera de nuevo una espiral dólar-precios. Pero hoy la prioridad es reactivar la economía, que esta economía vuelva a encontrar un sendero de recuperación, ¿no? Bueno, como decías, ¿no? Hubo casi un coma inducido en la economía Claro, para detener las variables y ahora lo que se espera es, bueno, que esto se empiece a notar, que es todo un lenguaje nuevo también, bastante reciente, ¿no? Esto de hablar de la macro y la micro. ¿Vos pensás que puede haber eso ahora, que la gente empiece a notar en el bolsillo, en su bienestar cotidiano, una mejora? sí, eso depende de dos cosas, ¿no? Por un lado, es cierto que en el último proceso, sobre todo cuando la economía deja de crecer desde febrero, hay nuevamente una situación de mucha tensión, ¿no? Por los ingresos reales que siguen sin recuperarse respecto a lo que fue la caída respecto a 2023, porque la disparada del crédito puso en situación crítica a muchas empresas, porque el nivel del tipo de cambio puso en mucha tensión a las economías regionales que no le daban los números, incluso a los sectores más competitivos del agro frente a importaciones que se abrieron muy rápidamente o se facilitaron muy rápidamente. Yo creo que el gobierno tiene espacio para reactivar la economía y hacer, si se quiere, una transición hacia otro lugar de manera virtuosa. Lo primero que tenemos que ver ahora en estos meses es que se descomprime lo que vos decís, la economía en coma, ¿no? Que bajan las tasas de interés, que se normalizan las medidas que había tomado muy drásticas en la campaña electoral del gobierno, que se bajan los encajes bancarios, que eso permite bajar la tasa de interés no solamente de los plazos fijos, sino también fundamentalmente de los créditos, lo descubierto de cuenta corriente de las familias. Hay una serie de medidas técnicas que el gobierno tiene que tomar rápidamente para sacarle, si se quiere, el chaleco de fuerza a esta economía. Y después, la gran esperanza del gobierno es una baja del riesgo país que lo está logrando para que la Argentina, que a partir de enero tiene vencimientos de deuda en dólares muy grandes, pueda refinanciar esos vencimientos de deuda en dólares, es decir, despejar totalmente la idea de que la Argentina iba a un nuevo default o reestructuración de la deuda. Eso va a generar un alivio y la posibilidad de que puedan ingresar nuevamente dólares al sistema, tal vez algunos dólares del colchón, inversiones extranjeras, financiamiento. Y la gran duda es cuál va a ser el esquema cambiario permanente que va a establecer el gobierno. Si va a ser este sistema de bandas o si en algún momento, como han insinuado algunos funcionarios fundamentalmente del Banco Central, va a empezar un círculo virtuoso donde no es tan importante si el dólar está fijo ahora en 1.400 o 1.500 pesos, sino que lo importante es que el Banco Central empiece a acumular dólares, que empiece a soltar pesos en la economía y eso genere un círculo virtuoso, es decir, que esta economía pueda tener más combustible y más margen para volver a crecer. Y yo creo que eso le puede dar mucho aire, si eso ocurre, también no solamente a los sectores tradicionales que hasta ahora no se reactivaron y que a diferencia de otros problemas, de otros procesos de estabilización no generaron actividad y empleo, por ejemplo la construcción, que sigue muy parada, la construcción privada y obviamente también la obra pública, sino también a algunos sectores industriales y fundamentalmente a las economías regionales, ¿no? Que también están muy golpeadas en este último año. Sí, ¿y cómo crees que se van a aplicar estas medidas que mencionabas hace un rato? ¿Si van a ser con mayor suavidad o el sistema motosierra que se venía implementando va a ser el camino? ¿Cuál crees que va a ser la decisión del gobierno? No, yo creo que, bueno, el gobierno está con la idea de avanzar muy rápido con el presupuesto y ya ahora en diciembre con la nueva conformación de las cámaras, la prioridad principal es aprobar el presupuesto 2026, vamos a ver si lo logra en diciembre o se extiende a partir de mediados de enero. Yo creo que ahí va a haber alguna negociación donde tiene que reactivarse de alguna manera la obra pública. La Argentina está con un nivel de obra pública
que es el menor por segundo año consecutivo, 2024-2025, que es el menor desde el 2002, desde la salida de la convertibilidad. Eso genera una serie de externalidades muy negativas para todos los sectores sociales, no solamente para la gente que por ahí no tiene obras de infraestructura básica y que las necesita, y que los vemos cuando hay, no sé, una inundación o cuando hay rutas nacionales destrozadas, sino también una externalidad muy negativa para la competitividad de las economías regionales, de los sectores productivos de la Argentina. Entonces, creo que ahí va a haber una negociación con los gobernadores para, ya sea con financiamiento privado o reasignando partidas en el presupuesto, haya algún tipo de recuperación de la obra pública. Ya está planteado en el presupuesto original que envió el gobierno al Congreso, pero sigue todavía, que implica un aumento relevante respecto a 2025, pero en niveles muy, muy bajos. Maxi, y después creo perdón. Que el periodo de ajuste principal, ese de licuación de jubilaciones o de motosierra en áreas críticas, ese periodo pasó. Ahora la clave es, cómo se reactiva el sector privado, básicamente normalizando la economía, ¿no? Con tasas de interés más bajas, y hace falta que ingresen dólares esta economía para que haya más pesos dando vuelta y se normalice definitivamente la economía. Maxi, lo que quería preguntarte es, en lo político, ¿vos crees que este resultado electoral, que fue para muchos sorprendente, archiva de alguna manera al kirchnerismo y a todo un ideario asociado al kirchnerismo, cierto pensamiento mágico de que todos los problemas se pueden resolver solo con decisión política y no con que las variables económicas encajen? ¿Esto sucede o está todo prendido con alfileres? Yo creo que hay una discusión fuerte dentro del peronismo que no tiene un plan económico alternativo, ¿no? Si hoy Milei le da la llave y dice, le doy la llave, gobierna hoy el peronismo no estaría en condiciones hoy de gobernar, y creo que hay muchos referentes dentro de ese espacio que lo reconocen. ¿Qué significa no estaría en condiciones de gobernar? Que habría inmediatamente una corrida cambiaria, una corrida bancaria. Es decir, si en algún momento el peronismo quisiera volver a gobernar en la Argentina, tendría que dar señales todavía más contundentes de la que está dando Milei para recobrar la confianza. Entonces, creo que hay también de gobernadores del peronismo, que por ahí se diferencian de Cristina Fernández de Kirchner, la idea de, vamos a darle a Milei la oportunidad que pueda reorganizar esta economía. Y se reorganiza esta economía, Milei, de acá a 2027, o eventualmente con un segundo mandato, después, si el peronismo se da una discusión interna respecto a respetar ciertas reglas básicas del orden económico, esto es que no puede financiar ya más en la Argentina el déficit fiscal con emisión monetaria, por ahí tenga alguna chance en el futuro de presentar algún tipo de política alternativa. Como señal, la sociedad ha dicho queremos ir hacia adelante, ¿no? Y queremos básicamente que nos ordenen las reglas de juego, que nos ordenen la economía. Después puede haber gobiernos más intervencionistas, menos intervencionistas. Yo sido siempre el caso de Perú, que se ve como ejemplo. Perú es una economía muy estable, como el resto de las economías latinoamericanas, a diferencia de Venezuela, que no ha resuelto los problemas de redistribución del ingreso o problemas sociales muy, muy profundos, pero sí ha resuelto, como Chile, como Brasil, como Paraguay, como todos los países de la región, el problema de la inflación y el problema de no estar pensando en la próxima devaluación, ¿no? Porque su Banco Central está lleno de dólares, porque todos confían en la moneda, porque hay crédito a largo plazo para crédito hipotecario. Y eso lo hizo en los 90 un presidente que fue nefasto, que fue Fujimori, desde el punto de vista político fue nefasto y terminó después preso por corrupción y crímenes de lesa humanidad, pero hubo ahí un quiebre y permitió ordenar la economía peruana. Y después volvió, algunos años después, un Alan Fujimori, García, perdón, Maxi, que llega después de Alan García, ¿no? Exactamente, Fujimori que llega después de Alan García, porque Alan García había terminado una hiperinflación. Pero después de ordenar en los 90, tuvieron el mismo proceso que nosotros tenemos en la convertibilidad, pero se hizo permanente ese proceso de estabilización, porque no tenían un tipo de cambio fijo
como tenían la convertibilidad que lo hizo insostenible, y no tenían una dolarización de todo el sistema financiero como hizo la convertibilidad, que había depósitos en dólares que no eran dólares, eran argendólares, la gente quiso ir a buscar los depósitos en dólares y no estaban. Después de Fujimori, en el 2006, vuelve Alan García, que era el que se había ido a la hiperinflación, Sí. un presidente de centroizquierda, y gobierna 4 años con 3% de inflación. Es decir, la economía ya había cambiado de régimen. Después Alan García es perseguido por causa de corrupción y termina suicidándose, pero lo que quiero decir es que tal vez estemos, no lo sabemos, pero tal vez estemos en un momento donde haya cierto consenso en la sociedad de que hay que cambiar el régimen económico, es decir, que hay que establecer ciertas reglas básicas de funcionamiento y después, hoy gobierna Milei, a futuro podrá gobernar alguien más de centro izquierda, podrá plantear mayor o menor intervención del Estado en algunas cuestiones, pero lo insólito de la Argentina es que el péndulo significa ir de crisis en crisis. Y eso es lo que han superado el resto de las sociedades latinoamericanas y es el gran desafío. Hoy en Chile está gobernando alguien que viene del comunismo, que es Gabriel Boric, Sí. y sigue estando la inflación entre 3 y 4% anual y no hay una convulsión económica, sino que hay, en todo caso, diferencias de matices. Entonces, me parece que ese es el clic que está por delante. Y yo creo que lo más positivo que ha hecho el gobierno después de un triunfo verdaderamente muy contundente es esta convocatoria a los gobernadores, explicitar que quiere buscar algún acuerdo, ¿no? Algún acuerdo de reglas básicas en este sentido. Y veremos quiénes se suman a ese acuerdo, por lo menos en este año de 2026, que obviamente es el año para construir esos acuerdos básicos, porque después en el 2027 volverá la carrera electoral. Claro. Maxi, también qué pasa con los pequeños comercios, por ejemplo. ¿Cuáles son las perspectivas que hay para cerrar el año? Bueno, la verdad que hoy las perspectivas son muy, muy flojas. No hay ingreso disponible en la calle porque los salarios y los ingresos de trabajadores formales e informales están ahí, en algunos casos a un mes un poquito arriba de la inflación, otros meses abajo de la inflación. Estamos sin crédito porque las tasas vos querés comprar, no sé, a través de uno de los portales más conocidos de compra de comercio online, si llegás a poner 2 o 3 cuotas, te cobran 400% de costo financiero total, es decir, hay tasas absurdas, ridículas. Entonces, estamos en este momento en una situación muy, muy delicada, por eso yo digo, la prioridad hoy ya no es si la inflación es 1,5, 2,3 o 1,8, que fue la prioridad del gobierno en la primera etapa. La prioridad no es si el dólar está en 1.500, en 1.400 o en 1.600. Va a haber que definir cuál es el régimen cambiario y si las bandas cambiarias, ponerle un techo permanente al dólar, hoy tiene sentido, o si tiene sentido ampliar las bandas, dar un mensaje más claro de que hoy el problema no es el dólar, que el problema no es tener una inflación mínima, sino poner en funcionamiento la economía y empezar a acumular dólares en el Banco Central que estén respaldando a los pesos que dan vuelta a la economía. Yo creo que si eso ocurre en un proceso de estabilidad política y también económica, bueno, se puede recobrar la confianza, pueden bajar las tasas de interés, los salarios le pueden ir ganando muy lentamente a la inflación y sobre todo puede volver el crédito, que fue el motor de la recuperación el año pasado. El año pasado hubo una recuperación muy fuerte de los sectores de bienes durables, autos, electrodomésticos, algunos consumos masivos, pero en parte también motorizados por el crédito. Y eso es lo que cayó en los últimos 3 meses y que sumió los datos que estamos viendo oficiales, que en los 2 últimos trimestres la economía se planchó. Se estancó nuevamente 6 meses, que no es poco. Por eso esa debiera ser la prioridad hoy del gobierno, reactivar, poner nuevamente en marcha la economía y como les digo, hay condiciones para hacerlo. Hoy se le amplió enormemente el margen de maniobra a la política económica. Bien, Maxi, muchísimas gracias por este tiempo con nosotros. Gracias y un gusto. Voy a estar ahí en Roque Sáenz Peña
este viernes ahí en la Fiesta Nacional del Algodón, así que es un gusto estar ahí en el Chaco, con uno de los sectores productivos más dinámicos de la economía argentina. Bueno, y además gente muy cálida, toda ahí, seguro que te vas a sentir a gusto, como nosotros ahora, de poder compartir este momento con vos. Muchas gracias. Gracias, gracias, colegas. Hasta luego. Maxi Montenegro, periodista especializado en temas económicos, que va a estar con una disertación en el marco de la Fiesta Nacional del Algodón, que comienza mañana. Son 3 días, la verdad, lindo para quien puede ir. Hay de todo para ver, hay de todo para comer también. Es una fiesta que moviliza a toda la región y genera también esto, ¿no? Exposiciones, disertaciones de especialistas, como para ir analizando el país en el que estamos. Varias definiciones también importantes, interesantes de esta charla con Maxi Montenegro.